Alberto, encantado de volverte a recibir en el programa Muchas gracias. Reto Siglo XXI. Está pasando muchas cosas, ¿verdad? Ya pareciera que se están, bueno, la campaña comienza por lo menos con los partidos tradicionales, porque hay convenciones y hay que nombrar quién va a ser el candidato, ¿verdad? Así es. Liberación tiene 5 precandidatos, la Unidad tiene 2. eh, Habrá que ver si renuncian algunos ministros, ¿verdad? O el Exactamente. presidente. Eso es una gran incógnita, ¿verdad? No sabemos. Pero eh, falta mucho, ¿verdad? O sea, eh, es hasta el 2 de febrero las elecciones, ¿verdad? Estamos a más de un año. Estamos a más de un año y lo que no entiende la gente es que a uno lo queman rapidito, ¿verdad? Porque va a la Sí. fogata. Cuando uno se mete en política, comienzan todos los troles ahora Sí. y las redes a atacar y buscarle y a escarbarle y a invitarlos también a que digan qué piensan, ¿verdad? Entonces tienen que Sí. preparar programas, tienen que... Pero esa Sí. es la dinámica de una democracia. Eso es una democracia, exactamente. Y ese crisol que es muy duro, muy fuego, Sí. es parte del proceso para que quede el mejor, para que lleguen los mejores al día de la elección. Sí. No siempre los mejores, Bueno, pero por lo menos los que crean más emociones, más emociones y que logren más, capturar más la imaginación de la gente. sí, los que Sí. tengan una leyenda mejor, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Sí, el famoso relato que se dice ahora, la narrativa. La narrativa. Sí, ¿Ah? sí, sí, Yo así me es. imagino que ahora van a hacer más ofrecimientos y Eh, eh, complicado porque la situación fiscal está cada vez más difícil, ¿verdad? sí, Eh, no sé qué va a pasar con la parte geopolítica. Hay una nueva administración en Estados Unidos, un presidente que no se anda con muchas diplomacia, digamos, ¿verdad? así es. Y va directo a lo que cree él que es la forma en que debe de hacerse las cosas, ¿verdad? Sí, la pregunta es cuánto nos va a afectar a nosotros, porque si vos analizás lo que nosotros les vendemos a ellos, no compite mucho con lo que ellos mismos hacen. Sí, por dicha. Entonces, por dicho, sí, Y algunos productos médicos importantes que los y necesitan. servicios que además Costa Rica siempre ha sido un país hermano, digamos, casi Un en verdadero todas las aliado, campañas, un verdadero aliado, sí hemos un sido. Y verdadero ellos han aliado. sido nuestros también, así que Hay una eh, lucha complicada ahora con este asunto de la 5G, ¿verdad? Pero bueno, así es un tema. Pero digamos, algo como lo que pasó con Colombia, con Petro, a mí me parece que es muy difícil que pase aquí porque obviamente el gobierno de Petro no es un gobierno amigo. Entonces, no. probablemente ahí hay algo más que simplemente el hecho de los 2 avioncitos de deportados. pero, Pero fue simbólico. pero fue simbólico, Y exacto. de una Un vez mensaje, Petro lo ubicaron. Es que eso se llama ubitex. sí, Como le dicen los chiquillos, ubíquese. ubíquese. Y también hay una cosa que yo creo que nosotros tenemos que echar para nuestro saco. Nosotros tenemos que aprender a dejar de depender de otros de una forma o de otra. Aunque sí somos dependientes porque somos parte del mundo, comerciamos con el mundo, no podemos ser dependientes en dádivas y favores. Digamos, yo veo lo que está pasando en la Unión Europea ahora, que la gente se está rasgando las vestiduras porque Trump le va a quitar apoyo a la OTAN. Y verás que yo a veces pienso, pero qué chollados, ¿no? O sea, son primer mundo, deberían ellos también poder pagar por su Sí, defensa. sí, el 2% del PIB, que era lo que le estaba pidiendo Trump, ¿verdad? Y que es el acuerdo que firmaron. Y que el acuerdo que firmaron. Bueno, yo creo que el resto de los países también, de alguna forma, no podemos enojarnos porque alguien decide parar un rato la repartidera que ha tenido alrededor del mundo, aunque sea con malas intenciones o por razones políticas, lo que vos querás, pero que de un momento a otro decide parar la fiesta para volverse a ver a ellos mismos y recuperarse porque ellos están bien mal, ¿verdad? Estados Unidos no está bien. De ahí, esas son las realidades, entonces uno tiene que estar listo para poderlas enfrentar y por eso es que es importante que el país sea un país sólido, fuerte y no dependa tanto de los vaivenes del mundo, ¿verdad?
No es fácil, obviamente, pero me parece que es muy importante considerarlo. Sobre todo a la luz, digamos nosotros, de la Es que hemos elección creado que viene. cualquier cantidad de organizaciones que se vuelven también burocracias internacionales, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Yo pienso que eso es un serio problema. Cuando vos estás viendo a la gente como está viviendo en los países y ves las burocracias, por ejemplo, de la ONU en Bruselas, la misma OEA, uno dice algo no está bien por definición. O sea, es un grupo de personas que ni siquiera han sido elegidos por el pueblo, que están casi que gobernando, tirando política mundial, y la gente en la calle no está bien, está pasándola mal. Entonces sí, se ve mal esas burocracias. ¿no? Y claro, en Estados Unidos, primero, hay cosas extrañísimas, ¿verdad? Se habla casi de una oligarquía que tiene ya un poder económico fuertísimo, ¿verdad? Y unas extravagancias y por otro lado un pueblo destruidos, con gente en pobreza. Esos extremos, no sé, golpean mucho, ¿verdad? Total. Ahora, Estados Unidos siempre ha sido así. A nosotros nos venden la idea de la democracia pura, perfecta, del pueblo, bla, 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 pero siempre ha sido dominado por oligarquías desde el Sí, sí. principio. Sin embargo, Pero son los que han triunfado, claro, y que comenzaron de cero. estoy de acuerdo. Y Es eso más, a mí me hace gracia ahora que Trump se queja de que los que cruzan la frontera no son los mejores, ¿verdad? Los mexicanos. Ay, preguntarme si los británicos que llegaron hace 200 años eran los mejores. no, Tampoco. Eran los que les iba mal. fueron a un país donde la libertad es muy grande, Es la correcto. verdad, se respeta. La Demostró propiedad que la privada. libertad hace que hasta los que estaban yéndoles mal en otros lados Y libre florezcan. mercado, que eso es importante. Libre y, mercado. y la burocracia, bueno, ha venido creciendo. Bueno, ahora ese es el Y problema. eso es parte ahora del programa de Trump, ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir, exactamente. Por más que no es una democracia perfecta, sino que controlada por oligarquías y todo, en los años 50, los 70 en Estados Unidos, cualquier persona agarraba un trabajo, no sé, de vendedor en una ferretería, por decir algo, y con eso podía pagar la casa, pagar un carro, a veces dos, Y viajar. mandar a los carajillos a la escuela, buenas escuelas, y viajar y una vacación al año bien. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque este aparato gigante se ha vuelto en el fin y no en el medio para que la gente viva mejor. Y al final yo creo que de eso se trata, que la gente pueda vivir mejor, tenga la esperanza que si trabaja fuerte, obviamente, pueda vivir mejor. Y eso se está perdiendo. Y yo creo que parte de lo que está pasando en Estados Unidos ahora, y ahorita lo aterrizamos a Costa Rica, es un menión de decir basta de esta tontera, de este abuso burocrático y simplificar más de nuevo las cosas para que la gente tenga chance de vivir un poco mejor. La gente tampoco quiere vivir como, o sea, todo el mundo por supuesto quiere vivir lo mejor que se pueda, pero tampoco es para Ya tanto. nadie está esperando comprarse un yate, Es correcto. pero por lo menos poder mandar a sus hijos al colegio y una A universidad. una universidad Y ahí, las universidades de Estados Unidos son carísimas, ¿verdad? imposibles. Imposibles, prácticamente, ¿verdad? Imposibles, sí. O sea, Europa en eso es muy diferente, ¿verdad? Bueno, sí, Pero en Europa también hay otros problemas que no está en la universidad, pero está en otro lado, pero sí, es eso. Y al final los dos yo creo que tiene que ver con esas burocracias que se han ido creando como para cuidar al pueblo, que si te pones a pensar es lo menos liberal que hay es que alguien del Estado te tenga que cuidar. Esa es la definición opuesta al liberalismo clásico que nosotros casi nacimos como repúblicas. El liberalismo clásico asume que el individuo tiene toda la capacidad de tener éxito por sí solo y que lo que necesita es un Estado que provea los servicios que tal vez no son rentables para una empresa privada, algunos de salud y etcétera, ¿verdad? Y cuando de un momento a otro tenés estados... No, pero la educación y la salud la educación, la salud, es sí. importantísimo. Aquí la educación es clave y bueno, la salud también. Fundamental. Es fundamental y la justicia. Sí, total. En eso estamos de acuerdo. Esos son como los básicos, pero como se ha hecho mucho más grande al punto que ahora te dicen que hasta qué pensar los estados, ¿verdad? Hasta por aquí es que tenés que tener criterio. Creo que hay una reacción popular en el mundo entero. Ya en contra de todo ese... Y la gente ahora está con el pelo parado de lo que llaman la extrema derecha, que me hace gracia porque extrema derecha le dicen los medios, pero uno no sabe hasta dónde es extrema o qué, pero no importa.
¿Y por qué? Porque es una reacción a eso. Digamos, la extrema derecha, la llamada extrema derecha europea, que tiene todo el mundo con el pelo parado, de decirme si no es respuesta precisamente a un problema que el pueblo está considerando que es peor. Si no considerara que es peor, ni siquiera estaría considerando esta opción. Ahora, obviamente están las diferentes extremas derechas o derechas, como vos querás decirlas. No es lo mismo Víctor Orbán en Hungría que Meloni en Italia, no es igual. Entonces, por eso es que uno tiene que preguntarse si el adjetivo de extremo es correcto o no es correcto. Pero, de todas maneras, se está dando por alguna razón. O sea, no es gratuito. En Costa Rica, por cierto, parte de la razón por la que tenemos un gobierno básicamente centrado en una persona, no en un aparato ejecutivo, sino en un solo individuo que tiende a ser autoritario y que golpea la mesa de esa forma, no deja de ser en alguna medida algo parecido, guardando todas las proporciones, pero algo parecido a esa frustración que había en el pueblo, de que los mismos de siempre viven súper bien, se la tiran súper rico, pero de ahí yo Y no con puedo llegar a buenas fin de pensiones con unas pensiones tremendas. y unas ventajas que no las tiene mucha gente. O sea, por ejemplo, yo he sido muy crítico. Yo sé que ahora se ha mejorado y se ha logrado, pero hubo un tiempo en que los legisladores se daban unos gustos con pensiones de lujo. En las universidades vos veías extremos, ¿verdad? Y hay una parte que tal vez no es tan escandaloso en medios, pero que la gente sí lo ve, que es una serie de burócratas que son empleados públicos, tanto del sector público como de las autónomas, de que ganan re bien, que tal vez no salen en las listas porque no es tanto como las pensiones de lujo, pero que ganan 5 o 6 millones de pesos al mes. Sí, sí, hasta por una junta directiva ganan eso. No, y puestos, digamos, puestos como direcciones de un departamento en una autónoma. Sí. Y Y que ahora los colones se convierten en salarios muy grandes. muy grandes en dólares, que no los logran en ningún lado. Entonces hay un grupo de personas que se montan 3 veces al año, 4 veces al año en un avión, y no es que van a Disney como cuando antes se iba a Disney, que era el lujo del siglo, sino que van a lugares exóticos y de un momento a otro fotos en Bali y en París y en lugares súper exóticos, y el resto de la gente ve eso en redes sociales y dice, ¿por qué él sí, yo no? ¿Por qué ella sí, yo no? Y creo que esto lo habíamos comentado en otra ocasión. Vos vas a Multiplaza entre semana, una mañana, un jueves en la mañana, y está no lleno, pero con mucha gente. Y paras a preguntarle a la gente, le haces una encuesta, todos son sector público. Un jueves a las 10 de la mañana, sector público. ¿Por qué? Porque pueden, porque no los están controlando en el teletrabajo, tienen el poder adquisitivo y entonces pueden ir a Carolina Herrera. Y la gente se da cuenta. La gente se da cuenta de eso y entonces dice, no. Y por eso es que, digamos, en Costa Rica elegimos a alguien tan diferente la última vez, que dicho sea paso, había 2 posibles candidatos que marcaban esa diferencia, que eran don Rodrigo y Eli Feisan. Y ve, los 2 quedaron así, ¿verdad? Es una manifestación de que hay que acabar con todo que ese cambiar. montón de ese. No, y además un legalismo terrible, una burocracia que lo que ha generado es un montón de trámites y de obstáculos y de interpretaciones y de abogados. Se volvió es un enjambre total. Todos estamos cansados. Es más, yo no sé si alguien de la audiencia ha tenido alguna experiencia con el Poder Judicial, espero que no. Pero si la han tenido, saben que es un desastre, es que es un desastre. Sí, la mora es grande. La mora es grande, o sea... pero todo lo judicializamos. Es correcto, todo lo judicializamos y entonces estamos en esta maraña y vos llegas a un juzgado al proceso que tengas que seguir por la razón que sea y te das cuenta vos que no está bien, o sea, vos lo ves que no está bien. Sí, sí. Y obviamente uno respeta montones a los funcionarios porque uno es respetuoso del sistema, etcétera, pero uno ve que no está bien. Y entonces esa gota que está todo el tiempo cayendo sobre las espaldas del ciudadano, te convierte en una persona que está muy dispuesta en cualquier momento a volver a ver para otro lado, a otra forma, inclusive hasta otro sistema. Afortunadamente en Costa Rica, vos ves todavía en las encuestas, se le pregunta a la gente si creemos en nuestro sistema.
democrático, que yo pienso que es un error llamarle democrático y ahorita te digo por qué. Y la gente afortunadamente todavía en gran mayoría, 79%, 80% dice que sí y que es muy importante protegerlo. En otros países ya no sale así. Entonces eso es bueno. Nosotros no hemos entendido que nuestro sistema se llama democrático, pero en realidad nuestro sistema es la república, porque el balance de pesos y contrapesos es lo que hace. Entonces a veces nosotros defendemos la democracia como si lo que importante fuera elegir a alguien cada 4 años y no. Ir a votar cada 4 años y hasta ahí llegó la democracia. Exacto, y no. Lo importante No hay compromiso. Pesos y contrapesos. Eso es que no pueda existir una fuerza sola de alguno de los 3 poderes que no tenga el contrapeso de los otros poderes y adicional de la ciudadanía para que no exista la tiranía. Bueno, antes había... los medios de comunicación son otros contrapesos terribles, ¿verdad? Total. Muy buenos y son unos que andan visualizando lo que muchos no ven. Bueno, y es que también son tan fuertes que inclusive hay algunos grupos que compran medios y medios que se dejan comprar. Y usted ve ahora cómo pululan en las redes sociales estos canales nuevos que de un momento a otro lo único que le falta es poner una bandera apoyando al presidente. Y así de fuertes son los medios. Y los medios alternativos son suficientemente fuertes. Tal vez no son tan fuertes uno versus uno tradicional, pero la suma de todos los nuevos sí pueden ser más fuertes que uno tradicional y pesan montones. Es que ahora toda la juventud, la mayoría de la gente está pegada al teléfono y el teléfono está pegado a las redes y todo el mundo sabe lo que está pasando, ¿verdad? Todo el mundo cree que sabe lo que está pasando. Interpreta, correcto. Yo no sé si yo te había contado esto, pero en la campaña gringa yo hice un experimento para que no tener una burbuja parcializada por ideología. Yo agarré mi TikTok y lo hice republicano MAGA, así, mi TikTok. Y mi Instagram lo hice demócrata, yo y todo el cuento, ¿verdad? Y era impresionante. Yo me metía en Instagram y todo era demócrata y los demócratas iban a ganar, y me metía en TikTok y todo era republicano y los republicanos iban a ganar. Y estabas convencido de que ambos iban a ganar, depende de la red en que me metiera. No tanto por la red, sino porque yo eduqué el algoritmo de cada uno para que fuera así. Ahora, el que no está haciendo esto está viendo solo una parte. Entonces, en la calle hay un montón de gente que cree que fulanito es lo máximo. Y hay otro montón de gente que cree que es sutanito lo máximo. Cuando uno de los dos gana, el otro va a pensar que hubo fraude, porque no podía ser. Y eso es complicado y tenemos que aprender a vivir con eso. Y la posverdad. Sí. Y los filtros, ¿verdad? Sí. O sea, no sé si aquí o en el mundo se van a establecer más filtros para que no haya tampoco esa pérdida de valores y un montón de cosas que está sucediendo, ¿verdad? El Santo Padre habló recientemente sobre ese tema, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que... Es que la transformación de la Iglesia Católica, yo nací en la Iglesia Católica, de los que íbamos a misa los domingos. No sé si ir a ver a la salida, porque a la salida había un desfile con todas las chiquillas del barrio. Del barrio ahí, todas elegantes para la misa de las 10 de la mañana en Santa Teresita o en la catedral. Sí. Eso de los filtros es muy delicado, Jorge, porque digamos ya se ha pasado por varios intentos que han sido fracaso, ¿verdad? Digamos, vos ves la manifestación que hizo Mark Zuckerberg hace unas semanas de que va a quitar los filtros y que va a imitar el modelo de libertad de prensa de Twitter, de X. Y la gente está con el pelo parado porque entonces ¿quién va a controlar? Y la pregunta que yo hago es ¿quién va a controlar? O sea, si nosotros creemos en la libertad, o sea, si alguien miente y dice una barbaridad, ok, mandémoslo, denunciémoslo y llevémoslo a corte. Pero no podemos evitar que lo haga. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque el principio de libertad de expresión es ese. De hecho, los gringos, que tienen una constitución muy bonita, el principio de libertad de expresión precisamente es que vos podés hasta mentir si querés.
Pero pague las consecuencias. Tenés que pagar las consecuencias si mentís, pero puedes hacerlo. Y eso es fundamental porque si vos no podés mentir, quién dice que es mentira y qué no a priori, y entonces se convierte en un estado totalitario al final. Aunque no haya un tirano de nombre y apellido, pero el Estado se convierte en un tirano al final porque te está diciendo qué pensar, qué hacer. Es como en Inglaterra ahora, están metiendo a la gente en la cárcel porque publicó algo en Facebook. Sí, no. Eso no, o sea, eso no es una democracia liberal. Eso no es un Estado de derecho occidental, ¿verdad? Es muy peligroso. Entonces yo pienso que estamos en un Sí, eso momento... posiblemente en una tiranía, digamos, partidaria como la que existe en China, donde hay una, O en Irán, o en Irán, Irak, o en Irak, o en cualquier Uno- países, muchos de los países las teocracias. sí, sí, Uno ve eso y uno se escandaliza y nos está pasando a nosotros. En Estados Unidos hay legislación que pretende hacer eso. Hay un proyecto en el Congreso de California para censurar publicaciones en redes sociales, depende de lo que estén diciendo. Y uno dice, Dios mío, esto sí es grave, que yo pienso que sí, ¿quién tiene ese poder para decir eso? Eso es lo que es peligrosísimo, ¿no? así es. Y volviendo a la religión, creo que también es parte de la pérdida de fe de Occidente, es que se nos está cayendo el norte superior, una verdad superior por la pérdida de fe. Y entonces de un momento a otro aparecen personas que lo sustituyen y se creen dioses y dicen esto es lo que es la verdad y esto es lo que no es la verdad. Y eso sí es peligroso. Y pienso que todos en Occidente, Costa Rica no es la excepción. De hecho, si vos ves los índices, ya el año pasado bajamos de 50% de la población que se autodenomina católica. Ya estamos en 47%. Eso es una locura. Costa Rica hace 25 años era 80% católica. Hace 25 años. Y el arzobispo tenía poder. Lo que él decía, lo que él decía pesaba Claro. a nivel nacional. Total. O sea, Total. Sí. Se consultaban muchas cosas, para decirlo así. No, y lo que decían en el púlpito, que salía como dirección, afectaba. Bueno, pero más allá de eso, si nos estamos viviendo en un país, no es laico, porque laico somos todos, un país no creyente, ¿con qué vamos a sustituirlo? Igual que Occidente, digamos, yo pienso que la descomposición de Europa tiene que ver con eso. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué se sigue? ¿Cuáles son las normas que se siguen? Y cuando alguien tiene el poder tan fuerte como el burócrata, se endiosa y viene corrupción. Entonces, a eso yo creo que es lo que nos estamos enfrentando. Mientras tanto, seguimos los que están metidos en política, los candidatos, los políticos, siguen esos pleitos que yo me imagino, o sea, yo te voy a decir una cosa, yo como ciudadano veo esos pleitos entre Pilar Cisneros pegando gritos y el otro pegando gritos y todo el mundo pegando gritos, y yo digo, y yo necesito hacer este proyecto y el Estado no me está dejando porque la tramitología es terrible. ¿Qué piensa la persona que el 20 de mes se le acabó el sueldo? De estar oyendo esos gritos que pegan en la asamblea y en la prensa los políticos. Yo no puedo comer, no puedo llegar a fin de mes y esos maes siguen en ese... Y no me buscan la solución a no los me problemas buscan que una tengo. solución. Y el empresario quiere que le den el permiso ya para poder invertir. Y lo pueden acusar de corrupción. Es correcto. Y el de la pyme quiere contratar a una persona más, pero simplemente con las cargas a como están no puede. Y el otro está estresado en el trabajo porque su papá le dieron la cita para el cáncer de páncreas en el 2035. Entonces uno dice, ¿dónde están? ¿A dónde están? Y eso es lo que yo pienso, que hay una posibilidad de que si alguien toca esa fibra, puede pegarnos una sorpresa. Pero para eso tiene que haber un acuerdo bien fuerte y un gobierno negociador, porque Sí, claro. La democracia requiere negociación. La civilidad de entender que hay varias partes y que uno no tiene el poder central, ¿verdad? Ni la razón siempre, ¿verdad? Totalmente. Y hay que respetar. Totalmente. Y el criterio del otro. El criterio del otro, los derechos de las minorías, pero también los derechos de las mayorías, que es una cosa que yo creo que también está pasando en Occidente. Como venía operando estaba muy mal. Se estaba tratando muy mal a las minorías.
sexualmente, racialmente, en términos de clases, o sea, estaba mal. Vos y yo lo sabemos, cuando éramos carajillos uno contaba unos chistes que hoy en día hasta que da vergüenza que uno los contaba, ¿verdad? Pero se nos fue la mano para el otro lado. Por corregir eso, que estuvo muy bien que se corrigiera, se nos está yendo la mano para el otro lado, o se nos fue la mano para el otro lado. Entonces, de un momento a otro, la minoría es la mayoría. Y también la mayoría tiene derechos, no solo las minorías. Entonces, hay un montón de gente, que en este caso son mucha gente, porque es la mayoría, que está muy molesta con el sistema. Y por eso es que de un momento a otro aparece un Milei en Argentina, o un Trump en Estados Unidos, o un Orbán en Hungría, y la gente lo vota. Y en Italia. En Italia. Lo que pasa es que el caso italiano para mí es muy interesante porque Vos que tenés sangre italiana. sí, Giorgia Meloni sí es cierto que es de derecha, pero es una derecha muy civilizada. Centrada, sí. Y trae a la mesa a las partes. Y entonces, digamos, yo no la meto en el mismo saco. Pero sí, también en Italia. De acuerdo. Italia, lo que pasa es que Italia es un Y vacilón. cuidado que pueda suceder en Francia también, ¿verdad? Bueno, en Francia, pero ves, es que en Francia, digamos, Le Pen, esa vara sí es seria. Eso sí es muy fuerte. Digamos, Italia es vacilón porque uno lo ve como un país socialista, pero en realidad ha sido de derecha toda la vida. Toda la vida. Siempre gana la democristiana. Hasta ahora gana Meloni con su partido novedoso. Pero al final los gobiernos han sido de derecha y la cultura es de izquierda. Los maes cierran a las 12, duermen hasta las 4, dolce farniente, Buena comida. buena comida, nadie me friegue, pero los gobiernos son de derecha, de Berlusconi. Entonces por eso es difícil analizar Italia metiéndolos en el mismo saco, pero sí, este que se está dando es producto de algo. O sea, no podemos pensar que la gente es tonta. La gente no está votando por estos nuevos gobernantes, estos nuevos personajes, solo porque los encandiló un discurso. Es que no puede ser, la gente no es tan tonta. Es porque la otra opción no está bien. Y eso es lo que hay que entender. Y no he entendido tal vez qué es lo que está sufriendo el pueblo. Volver a las asambleas de Liberación. Yo, Liberación es un partido que respeto mucho, mucho lo que ha sido, etcétera. Lo que no ha hecho bien, yo lo critico mucho y no me gusta para nada, y lo que ha hecho bien me parece excelente. Pero últimamente vos ves una asamblea o una discusión interna en el partido y toda la discusión es cómo ganar una elección y nadie dice nada de cómo mejorar la calidad de vida del pueblo. No hay una conversación, de cómo mejorar la calidad de vida del costarricense. Toda es que si estás conmigo, que si no estás conmigo, que si vamos a ganar por allá. Que si estuviste en el Partido de Liberación siempre. Que si sos de esta tendencia, que si sos de la otra, que si venís llegando, y la gente que tiene hambre y la gente que no puede trabajar y que no puede mandar a los chiquitos a la escuela y que no lo atienden en la caja, no hablan de eso. Entonces uno dice, hey, bueno, ¿cómo piensan volver a gobernar si gobernar es resolver los problemas de la población? Y tampoco se trata de defender cosas que se hicieron, que tenían validez en mucha época, Sí. y que ahora, en este otro siglo, Sí. 21, no es igual. O sea, que todo requerís una nueva reestructuración. Así es. O sea, ya no puede ser que las universidades tengan las mismas carreras. O sea, tiene que haber una transformación. O sea, el INA tiene que transformarse, los colegios, las escuelas. Y yo veo que ya ni los pupitres existen en muchos centros de enseñanza donde entienden que la creatividad, que la enseñanza es más abierta, es más de experimentar, de hacer equipo, de tener facilidades blandas, digamos, para que los chiquillos tengan esa capacidad de innovación. Pero no veo yo no veo el al MEP haciendo ninguna transformación. O sea, No. Lo que están es surfeando una ola que les queda más grande de lo que pueden hacerlo y sí, ¿no? No, digamos, es más, una de las cosas que es complicadísima ahora es que no es sexy electoralmente. Pero lo que Costa Rica necesita es una reforma del Estado real. Claro. Ahora, la gente oye reforma del Estado y cree que son cosas muy macro. No. No, hasta la forma de educar a un chiquito es reforma del Estado. Todo es reforma del Estado. La forma de atender a la gente en la caja
es reforma del Estado. O sea, las cosas que nos pegan todo el día. Si me voy a montar en un bus que me lleve de una forma cómoda, amable, dentro de mi presupuesto a mi destino, eso es reforma del Estado. La gente cree que reforma del Estado son como cosas muy macro que suceden en el Banco Central. Y no, nosotros estamos surgidos de eso. El problema es que este mensaje, en términos electorales, no es sexy, ¿verdad? La gente, entonces hay que convertir el mensaje en algo que se haga sentir que sí, y que el programa de gobierno del que gane sea un programa que tiene esta reforma del Estado para lograr lo que se hizo sexy en campaña, ¿me entendés? Entonces no es fácil, esto no es fácil de convencer a la gente. De hecho, la forma civilizada de hacer las cosas no es sexy. Por eso es que nos gusta ver las películas de miedo, de policías, de terroristas. Nos encanta ir al cine a ver. Es más, el otro día fui al cine y vos entras al cine aquí el cine, y ves las pancartas de lo que está. Más de la mitad de las películas son diabólicas. Nosferatu y no sé qué. Y uno dice, hay más de la mitad. La gente le gusta ver cosas raras. Ahora, lo bonito y lo normal no es tan sexy. Y el gobierno tiene que generar eso bonito y normal. Entonces, ¿cómo se hace? Es todo un rollo. Todo un rollo. Ahí están Ahí está. La investigación y la capacidad de los que tienen que aprender a hacer una campaña. La capacidad creativa. Y para convencer. Para convencer a la gente, sí. Para lograr que cambie el chip, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y si vos ves, de muchos ejemplos, digamos, lo que acabamos de explicar ahora de Trump y la elección gringa, no deja de ser algo de eso. Tocó una fibra de la necesidad real de la gente. Y así, el digamos, problema de la migración, porque veían gente, y la droga, que es algo que los está matando al pueblo norteamericano, ¿verdad? Sí, y es una discusión que es muy complicada. Digamos, como una persona, nosotros somos de origen liberal, uno no puede estar en contra de la inmigración per se, ¿verdad? Máximo que todos somos inmigrantes de una forma u otra, nuestros antepasados llegaron, tu apellido ni siquiera es castizo, del segundo mío tampoco. Sí, yo soy italiano. Es correcto. Yo tengo inglés, francés y ya castizo. A mí me hace gracia porque dicen que Estados Unidos es el melting pot. No, el melting pot es Costa Rica, es el melting pot. Es el crisol donde nos reunimos todos. Entonces uno no puede estar en contra de eso. Sin embargo, cuando la gente empieza a ver que ese inmigrante tiene un derecho superior a los propios, sí. Entonces, por ejemplo, Costa Rica, le dan la cita al abuelo dentro de 20 años, o dentro de 5 años, para no exagerar. Pero llega el migrante y lo tiene que atender inmediatamente porque no se puede ir en contra de las convenciones internacionales que siente el ciudadano. Y a lo mejor no contribuyó tampoco. No contribuyó, cruzó la frontera y hay que atenderlo. Y es tico, si nace aquí, digamos. Si hay un embarazo y vienen a parir aquí. De hecho, hay casos que si alguien lo sabe, va a saber que es cierto lo que estoy diciendo. Hay casos donde en la caja ya está diciendo no te puedo atender hasta tal fecha, si hubiera sido extranjero, te tengo que atender ya. Ya lo empezaron a decir los médicos de la caja para ponerlo en evidencia. Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista humano, claro, hay que atender al migrante, y eso estamos de acuerdo, pero desde el punto de vista real. Pero hay que hacer un balance todo de ahí. ¿Sí? Jorge, el ciudadano, ¿por qué tiene menos derechos que el inmigrante? O sea, debería. Yo sé que uno habla de esto y es complicadísimo. Hay gente que pega brincos para los dos lados, pero es que simplemente desde el punto de vista real no es justo. Bueno, Alberto, siempre va a ser importantísimo conversar con vos. Muchas gracias. Y muy ameno. Muchas gracias. A mí me encanta venir aquí. Me encanta conversar con vos también. Muchas gracias. Pura vida.